Una iglesia con buenos programas no es necesariamente una iglesia avivada. Con nosotras, Byron Polos citando a J. Edwin Orr. El avivamiento, según los registros, llena las escuelas dominicales, aglomera las iglesias, levanta evangelistas, llama a pastores, recluta misioneros, levanta fondos, reúne familias y libera vicios. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss Wolgemuth en la voz de Patricia de Saladín. A lo largo de los últimos días hemos estado profundizando en el Salmo 126, en una serie titulada El clamor de los cautivos. Nancy ha estado compartiendo con nosotras su anhelo por avivamiento en nuestras vidas, hogares e iglesias. En algunos de estos programas has escuchado a Byron Polos. Él es el director del ministerio One Cry, en español Un Clamor, y sirvió como director ejecutivo del ministerio Life Action por 30 años. Él ha experimentado el avivamiento de primera mano y hoy nos acompaña en conversación con Nancy. Byron, por muchos años hemos tenido el privilegio de servir juntos y con otros de nuestro equipo de trabajo en este ministerio de avivamiento. Y creemos que Dios enviará en nuestro tiempo un nuevo despertar, un nuevo mover del Espíritu de Dios, un derramamiento de su Espíritu sobre nuestra tierra. Y sé que una de las cosas que nos ha motivado a ambos durante todo este tiempo en nuestro ministerio es conocer lo que Dios ha hecho y la manera en que Él ha derramado de su Espíritu en el pasado. Y es que en realidad no puedes evitar leer estas historias sin que el corazón sienta esa hambre y esa sed y digas, Señor, ¿lo harías de nuevo? Después de servir juntos durante tantos años, pienso que una de las cosas que nos mantiene firmes en el ministerio del avivamiento son esos relatos de lo que Dios ha hecho a través de la historia. Así es, y no simplemente cosas normales, son más bien cosas extraordinarias. ¿No crees que esa es una palabra que marca lo que es el avivamiento? Creo que Richard Owen Roberts, quien definió el avivamiento como un movimiento extraordinario de Dios que produce resultados extraordinarios, y ese es un historiador auténtico establecido en Chicago. Recuerdo, Nancy, que tan solo de pensar en algunas de las dimensiones históricas, los aspectos extraordinarios del mismo, hice algo que nunca había hecho antes. Hace un par de elecciones generales fui a emitir mi voto por ausencia. Luego fui a New England y el día antes de las elecciones me senté en Northampton, Massachusetts, y oré, Señor, hazlo otra vez, sabiendo que la verdadera solución no estaba en la Casa Blanca, sino en la casa de Dios, la iglesia. Así es, y claro, Northampton, Massachusetts, es un lugar significativo en cuanto a toda la historia del avivamiento. Sí, sin duda, sin duda. Fue allí donde Jonathan Edwards predicó ese famoso mensaje, pecadores en las manos de un Dios airado, el cual fue el que en realidad encendió la llama de este primer gran avivamiento. Mientras oraba ese día me di cuenta, uno de los relatos históricos decía que no quedó un incrédulo a raíz de lo que Dios hizo durante ese avivamiento. Wow. No pude evitar pensar... Dilo otra vez, dime eso otra vez. No quedó un adulto incrédulo en esa comunidad como resultado de lo que Dios estaba haciendo en los corazones de su pueblo y su iglesia. Y por un momento trata de imaginarte eso. Nosotros servimos en Niles, Michigan, y estoy tratando de imaginarme una comunidad entera en la que cada persona adulta pone su fe en Cristo. Eso es algo simplemente extraordinario. Y la población era de 1,200 personas en esa época, así que por lo menos 1,200 adultos vinieron a Cristo o terminaron siendo creyentes. Y piensas en comunidades más grandes aún. Y al día siguiente estuve en Newburyport, Massachusetts, una comunidad interesante y pequeña, turística, pero debajo del púlpito de la antigua iglesia presbiteriana del sur estaba enterrado George Whitefield, esa otra gran voz durante aquel primer gran avivamiento. Así que me senté allí y oré, y solo dije, Señor, hazlo otra vez. Manejaba de regreso a Boston para tomar un vuelo a casa de esa noche, y me vino al pensamiento,
Se decía que la población de Boston era de 12,000 personas para esa época y que en esa ocasión 15,000 personas vinieron a ver a George Whitefield compartir el Evangelio sin promoción, sin propaganda o publicidad, solo el estímulo y el mover de Dios en los corazones de las personas. O sea que tenemos una comunidad de 12,000, pero vinieron 15,000 al servicio. No vivimos muy lejos de Chicago. Digamos que la población es de 7 millones. Eso serían como 9 o 10 millones viniendo juntos a escuchar la proclamación del Evangelio. No podemos imaginar o lograr entender algo así hoy en día, pero el mismo Dios que se movió en ese entonces puede moverse poderosamente hoy en nuestras comunidades y ciudades. Amén. Creo que hemos hablado con frecuencia sobre aquellos expositores del segundo gran avivamiento. Ellos estaban preparados para compartir el Evangelio en unos pequeños botes, ya que los barcos grandes traían inmigrantes de todo el mundo. Se colocaban como a una milla de nuestra costa y la presencia y la convicción de Dios era tan intensa que literalmente esos expositores del Evangelio eran enviados en esos botecitos para meterse en aquellos barcos inmensos y así llevar a las personas a Cristo, porque no podían ni siquiera llegar a la playa sin estar bajo la convicción de Dios. Wow. Pero imagínate hoy, en nuestra sociedad tan secularizada, donde decimos, la gente simplemente no está interesada en Dios o en las cosas espirituales. Pero cuando el temor de Dios cae sobre una comunidad, el Espíritu de Dios hace esa obra, ese trabajo en el corazón de las personas. Él es que los atrae, cosa que nosotros no podemos hacer. No, nosotros no podemos. Él puede hacer lo que nosotros nunca podríamos hacer en todos los años de ministerio y de intentos, y el avivamiento es lo que llamo el gran compresor del tiempo. En esos breves momentos, Dios hace lo que haríamos en todos nuestros esfuerzos, años y décadas combinados. Y Nancy, recordarás parte de lo ocurrido incluso en el ministerio en el que estábamos involucrados, cuando estábamos en un campus, una vez con unos 2,000 estudiantes. Sí, un campus universitario cristiano. Sí, un campus universitario cristiano. Y Dios estaba simplemente obrando en los corazones de los creyentes. Y pronto Dios trajo un espíritu de arrepentimiento. El don del arrepentimiento del que nos habla la Escritura, y la convicción fue intensa. Y fue simplemente uno de esos momentos en los que Dios se deleitó de abrir las ventanas de los cielos, como dijo Isaías, y derramar de su espíritu. Hubo más de 400 estudiantes que vinieron al reino, que vinieron a Cristo. Wow, y pienso que ellos probablemente eran jóvenes que habían profesado conocer al Señor, muchos de ellos. Sí, pienso que muchos de ellos lo hicieron y crecieron en hogares cristianos. Pero como es el caso en muchas iglesias, algunos estiman que como el 50% de los que asisten a la iglesia no son salvos. Pienso que muchos de ellos hicieron profesión de fe. Y en realidad no vinieron a Cristo hasta que en realidad no se enfrentaron a un sentido de la presencia del Dios poderoso, convincente y abrumador en sus vidas. Y pienso que otra señal de avivamiento es que aquellos en nuestras iglesias que profesan ser cristianos, pero que no tienen una relación con Cristo, ponen de verdad su fe en Él. Y hemos visto esto aún dentro de nuestro propio ministerio. Sí, pienso que con mucha frecuencia vemos cuando estos incrédulos, muchos de los cuales asisten a la iglesia, en verdad, ven la realidad, la vida de Dios, la honestidad y la apertura, la transparencia y humildad en los creyentes. Pienso que una de las más conmovedoras experiencias que he vivido en este ministerio del avivamiento, después de 30 años, ocurrió muchos años atrás, cuando éramos anfitriones en Michigan en enero. Si te puedes imaginar, mala época del año para eso. En una conferencia para pastores y pastores de jóvenes. Comenzó un lunes y terminó un viernes, y los participantes habían venido de todo el país y pasaron allí toda la semana. Yo viajaba como uno de nuestros equipos de viaje. Empacamos el viernes y por la noche manejamos toda la noche, la madrugada del viernes y todo el día sábado para iniciar ese tiempo prolongado en una iglesia local en Jacksonville. Y así comenzar a ayudar a esa iglesia a buscar la presencia de Dios. Jamás olvidaré ese primer domingo en la mañana, antes de que se predicara mensaje alguno, cuando yo estaba en un cuarto de oración, un cuarto de consejería, y había un caballero que regresó llorando y dijo: solo tengo que venir a Cristo, solo tengo que ser salvo.
comencé a sacar la Biblia para mostrarle cómo venir a Cristo. Y era obvio que él ya sabía cómo. Y dijo, ¿no podríamos orar ahora mismo? Así que nos arrodillamos y él tan solo clamó al Señor e invitó a Cristo a su vida como Señor y dueño de su vida. Se arrepintió de sus pecados. Nos levantamos en nuestras rodillas y él se volvió hacia mí, me extendió la mano y dijo, Byron, ¿recuerdas quién soy? Yo dije, no. Él dijo, bueno, yo estuve en tu conferencia la semana pasada. ¿En Michigan? Allá en Michigan. Así que dije, bueno, usted debe vivir aquí en Jacksonville. Tan solo decidió venir al servicio esta mañana. Y él dijo, no, no es así. Entonces dije, bueno, eres una de esas aves canadienses que vienen al sur en el invierno a visitar. ¿Quisiste venir? Y dijo, no, no es así. Vivo en el norte de Indiana. Y dijo, cuando vi la realidad de Dios en medio del avivamiento y en las vidas de aquellos que tenían un encuentro con el Señor. ¿En la conferencia? Sí, en la conferencia. Y caí bajo una convicción muy intensa. Y dijo que literalmente el sábado en la mañana se levantó y manejó alrededor de su pequeño pueblo 3 veces. Se dirigió hacia el sur, se paró en un teléfono público, llamó a su esposa y le dijo, estaré de vuelta en un par de días, tengo que entregarme a Jesús. Manejó todo el día y toda la noche del sábado, llegando allí el domingo por la mañana. Manejó unas 1000 millas para llegar a Jesucristo. Ahora, tú y yo sabemos que él no tenía que manejar ni una milla para eso. Él podía hacer eso en el norte de Indiana o en cualquier otra parte. Pero el punto es que la convicción de Dios era muy intensa. Wow. Y cuando eso sucede, las personas estarán dispuestas a manejar 1000 millas para llegar a Jesucristo. En verdad hemos visto en algunas reuniones de iglesias locales en las que hemos estado involucrados, no solo a miembros de la iglesia venir a la fe en Cristo, sino también a miembros del personal de la iglesia. Las parejas, los diáconos, aún los ancianos y personas que han ocupado posiciones de responsabilidad dentro de la vida de una iglesia local y que han estado activos, pero que no tenían una relación personal con Cristo. Pienso que probablemente recuerdas, puede que hayas estado allí, Nancy, en Houston, Texas. Sí. ¿Recuerdas eso? Sí, claro, lo recuerdo. Dios estaba moviendo en los corazones de los creyentes, la convicción se intensificaba y Dios estaba acelerando lo que hacía y había un miembro del personal de esa iglesia. A menudo decimos que cuando Dios en verdad se está moviendo por medio del avivamiento, es más lo que sucederá fuera de las paredes de la iglesia que lo que está pasando dentro de estas. Pero aquí estaba este miembro del personal manejando por la autopista, las congestionadas autopistas de Houston, cuando cayó bajo la convicción de Dios sobre lo perdido que estaba. Se salió al lado de la carretera e invitó a Cristo a su vida, viniendo a Cristo en el borde de una autopista de Houston. ¡Wow! Increíble. Y a propósito, conocí a su hija no hace mucho tiempo. Según recuerdo, ella vino y me recordó toda esta historia. Ella era, y no puedo recordar bien, era joven cuando su papá llegó a la fe en Cristo durante esa serie de reuniones, y ahora ella es ya una mujer adulta, la próxima generación, buscando al Señor y caminando con Él como resultado de lo que Dios hizo en la vida de su papá. Pienso que es simplemente el rebosamiento, quizás, Nancy, ya sean mujeres, hombres o líderes en la iglesia. Cuando somos honestos y abiertos, hay algo en eso. Es que Dios mora allí. Sí. Recuerdo que en Isaías 57:15 hay realmente 2 tipos de personas. Él habita en 2 lugares. Él habita en el cielo, el alto y sublime, y él dice, yo habito en las alturas, pero también con el quebrantado y humilde de espíritu. Solo pienso que cuando la gente ve ese quebrantamiento y esa convicción de espíritu, el corazón arrepentido, las personas son atraídas a eso. Entonces el poder de Dios descansa en esa persona. Estuvimos en Florida hace varios años y si tenemos tiempo aquí, quisiera leer el increíble relato de una mujer que tuvo un encuentro con Dios y el fruto y resultado del mismo. Ella conoció al Señor en sus 30, pero dijo que nada había sucedido en su vida que haya tenido un impacto más grande que ser salva a los 30 años de edad, que cuando tuvo un encuentro con el Señor en avivamiento. Dios comenzó a liberarla de su pecado y ella tuvo un encuentro con el Señor. Así que quería compartir con nosotros el fruto obtenido durante los 5 meses siguientes. Ella dijo, primeramente dejé de fumar después de 43 años y no utilicé métodos creados por el hombre. El poder de la oración lo logró.
Lo segundo y más importante fue la salvación de mi hijo. Le pedí específicamente que mis hijos, Robert y Jeff, vinieran a Cristo. Y Jeff fue salvo tan solo con 5 meses después de que ella tuvo ese encuentro con el Señor. Y fue bautizado el domingo de resurrección. Wow. No puedo expresar el gozo que sentí al ver la respuesta llegar después de 19 años de oraciones y lágrimas. Una lista de cosas adicionales que comenzaron a ocurrir, y eso sucedió en su familia entre Navidad y el mes de febrero. Mi cuñado fue salvo, mi madre fue salva, mi sobrina fue salva, mi sobrino y su esposa rededicaron sus vidas. Mi hija rededicó su vida. El prometido de mi hija fue salvo. La amiga de mi hija fue salva. Mi nieta fue salva y bautizada. Mi esposo creciendo espiritualmente. La hermana del prometido de mi hija fue salva. Mi hijo salvo. La prometida de mi hijo y la hija de ellos y su prometido salvos. Y sigue más y más. Y todo eso porque fui obediente y me encontré con Dios en el avivamiento. A Dios sea la gloria. Y eso es maravilloso. Amén. Y wow, ¿cómo quisiéramos ver eso? Eso es simplemente el desbordamiento de lo que Dios hace en un corazón avivado y la manera en que puede impactar a muchos. Sí, sabes, históricamente, a medida que pensamos en el desbordamiento de un avivamiento, pienso que fue durante el primer gran avivamiento donde se dice que una 1/6 parte de la población vino a Cristo en un corto periodo de tiempo, quizás de unos 3 o 4 años, como resultado del fruto del primer avivamiento. Estaba pensando una vez, ¿y qué si eso ocurriera hoy día? Como sé que eres un hombre al que le gustan los números, apuesto a que te divertiste tratando de calcularlo. Así lo hice, en cierto sentido, ya que mis estudios fueron en finanzas y negocios. Calculé que serían como 40 o 50 millones de personas que vendrían a Cristo hoy en los Estados Unidos, si Dios se moviera como lo hizo en aquel primer gran avivamiento. Así que cuando Dios se mueve en el avivamiento, y has hablado de eso con frecuencia, muchos de los avivamientos misioneros de hoy nacieron en esas temporadas de avivamiento. Aquellos con los que estamos familiarizados fueron nacidos y nutridos y crecieron, y su carga fue el resultado de lo que Dios estaba haciendo de manera nueva en sus propios corazones. Recuerdo, Byron, que nuestro amigo J. Edwin Orr, que ahora está con el Señor, acostumbraba a hablar sobre todas las cosas que pasarían en la iglesia que nosotros queremos que pasen. Tenemos programas, pero el avivamiento tiene maneras de cómo lidiar con tantos asuntos diferentes. Sí, me encantaría compartir lo que le dijo a un grupo de pastores y líderes con respecto a eso. Me gusta leerlo con frecuencia y hasta lo traje conmigo. Permíteme tan solo leer su carga y su visión y una comprensión de los caminos de Dios en el avivamiento. Él dijo: una vez pedí en una conferencia de pastores, maestros, evangelistas que especificaran la necesidad más grande de este tiempo. Uno dijo: de seguro que es la gran comisión, evangelizar a aquellos que nunca han escuchado. Otro insistió: la escuela bíblica. Si perdemos a la próxima generación, lo habremos perdido todo. Otro respondió: y el entrenamiento para el ministerio. Y otro aún dijo: la mayordomía. Y así por el estilo. Edwin Orr preguntó: si combatiéramos cualquiera de estos problemas, ¿se resolverían los otros? Si promoviéramos la mayordomía correcta, ¿se resolvería el problema de la adicción a las drogas? Si llenáramos las escuelas dominicales, ¿reclutaremos misioneros automáticamente? Ellos estuvieron de acuerdo en que aunque las necesidades estaban relacionadas entre sí, eran diferentes. Entonces dijo: ¿habrá algo que pueda tener un impacto en todos los problemas a la vez? Ellos pensaron que no, pero sí lo hay. El avivamiento, según los registros, llena las escuelas dominicales, aglomera las iglesias, levanta evangelistas, llama a pastores, recluta misioneros, levanta fondos, reúne familias y libera vicios. ¡Wow! Entonces es la sombrilla que lo cubre todo. Si Dios se moviera hoy, muchas de las cosas en las que invertimos tiempo, esfuerzo, dinero, vendrían como resultado de ello. ¿Recuerdas ese artículo en Selecciones del Reader's Digest hace varios años acerca de la ciudad más bondadosa de los Estados Unidos de América? Sí, lo recuerdo. Y fue uno de los artículos más fascinantes que he leído.
Eso muestra realmente el despertar general que produce el avivamiento, incluso en una comunidad, la diferencia que hace. Sí, en verdad que sí. Y probablemente ya hace unos 10 años que apareció ese artículo, pero se titulaba La ciudad más bondadosa. Y lo que pasó fue que la Universidad de California decidió hacer una encuesta para tan solo averiguar dónde estaba la ciudad más bondadosa en Estados Unidos. Así que se vistieron de ancianas para ver si alguien les ayudaba a cruzar la calle o si alguien levantaba algo del piso que a ellas se les cayera. Iban por todas las ciudades de Norteamérica haciendo esto. Y a propósito, antes del 9/11, dijeron que la ciudad menos bondadosa era la ciudad de Nueva York. Creo que eso ha cambiado desde entonces. Descubrieron que la ciudad más bondadosa era en realidad Rochester, Nueva York. Cuando leí eso, pensé, bueno, cuando haces una encuesta así, de seguro encuentras que alguna ciudad encabeza la lista. Pensé, sí, en la que se invierten muchos impuestos. Pero entonces seguí leyendo el artículo y descubrí que habían conducido una encuesta similar hacía 50 años y que para ese entonces la ciudad más bondadosa de Estados Unidos era Rochester, Nueva York. Entonces sintieron curiosidad. Enviaron a los investigadores de regreso a Rochester y miraron todos los archivos en los museos y sociedades históricas tratando de descubrir por qué en un periodo de 50 años Rochester, Nueva York era la ciudad más bondadosa de Estados Unidos. Y eso es lo que descubrieron. En 1827, Charles Finney estuvo allí. Y Charles Finney realizó una campaña de avivamiento y Dios se movió tan poderosamente en esa ciudad que desde esa fecha hasta hoy salen más contribuciones por persona de Rochester, Nueva York, que de cualquier otra ciudad de Estados Unidos. Wow. Puede que recuerdes que leí eso y que corrí a casa y busqué la autobiografía que tengo de Finney y tuve que ver si Charles Finney tenía algo que decir al respecto. Esto creó en mi corazón una gran esperanza por las comunidades de toda nuestra nación, porque Charles Finney fue invitado a 3 lugares, Nueva York, Filadelfia y Rochester. Nueva York y Filadelfia se veían prometedoras, pero Rochester tenía una iglesia pequeña. Pero había un grupo de personas en esa iglesia que simplemente tenía una carga, una pasión, tenía una esperanza, tenía fe de que Dios se podía mover en su comunidad. Entonces Finney reunió a sus consultores, su equipo, sus guerreros de oración, y dijo, ¿a dónde debemos ir? Y una y otra vez volvían y decían, a Nueva York, quizás a Filadelfia, pero no a Rochester. Así que literalmente él y su comitiva salieron para Nueva York. Pero Finney no pudo dormir esa noche. Dios le seguía diciendo, Rochester, Rochester, Rochester. Entonces fue en esa ocasión, a la mañana siguiente, que reunió a todo su equipo y le dijo, estamos cambiando de dirección, no vamos a Nueva York, vamos a Rochester. Al lugar con menos posibilidades. El lugar con menos posibilidades. La iglesia se había dividido y separado y había toda clase de problemas en la iglesia. Pero fue en esa ocasión cuando Dios se movió tan poderosamente. Y estábamos leyendo sobre eso en selecciones de Richard Diest. Creo que eran 167 años después de ese entonces. Pero, ¿sabes? A menudo pienso, ¿dónde está ese próximo lugar con menos posibilidades? Y en verdad, no es el de menos posibilidades para Dios. ¿Dónde está ese corazón que ha preparado Dios? El terreno de un corazón. En este caso fue tan solo un anciano y 2 más que Dios había preparado para el hambre, la sed y el anhelo de sus corazones por el avivamiento. Me pregunto cuál será ese próximo lugar del cual estaremos leyendo aquí en unos 167 años. La ciudad considerada como la más bondadosa porque Dios se movió allí y trajo un avivamiento. Así es. Y Byron, solo quiero decir que es un gran privilegio para mí el ser parte de este ministerio y de tenerte a ti y a Sue con nosotros en el estudio hoy. Es un privilegio el ser parte de un ministerio que está comprometido con la misma misión que Dios ha puesto en mi corazón desde que era una niña. Creer que Dios nos avivará de nuevo y que enviará un avivamiento a su iglesia, a nuestra nación y al mundo. Y tú eres un gran mentor y un gran ejemplo en la misión total del avivamiento. No solo un gran jefe, tú y Sue han sido grandes amigos para mí. Pero considero un gran privilegio el que sirvamos juntos y espero que muchos de nuestros oyentes sean animados por lo que has compartido hoy de tan solo creer que Dios hará una nueva obra de gracia en sus propios corazones y en sus propias iglesias.
Has estado escuchando una conversación entre Nancy DeMoss Wolgemuth y Byron Polos. Ellos han estado compartiendo contigo algunas de las cosas que han visto a Dios hacer en medio de su pueblo. ¿Y tú? ¿Orarías, Señor, lo harías de nuevo? Al cantar, abre los cielos y haz llover. Muestra tu gloria, te queremos ver. Y al adorarte, exaltarte, glorificarte, glorificarte. Aleluya, te damos gloria, vivimos para ti. 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 Glorificarte, abre los cielos y haz llover. Muestra tu gloria, te queremos ver. Y al adorarte, exaltarte, glorificarte. Abre los cielos y haz llover. Muestra tu gloria, te queremos ver. Y al adorarte, exaltarte, glorificarte, glorificarte, glorificarte. Mañana escucharemos de Byron en la continuación de la conversación de hoy. Él nos ayudará a ver los peligros de la amargura y lo que sucede cuando una persona que ha vivido de esa manera experimenta avivamiento. Ahora Nancy regresa para cerrar este programa en oración. Oh Señor, no nos permitas olvidar el impacto de lo que has venido diciendo y haciendo en nuestros corazones en el día de hoy. Y a medida que salimos de este lugar, preserva la semilla que ha sido plantada en nuestros corazones. Oro, Señor, para que las semillas que tú plantaste echen raíces y produzcan fruto. No lo sabemos, pero que este pueda ser el momento, el lugar, el día en que tú has escogido para dar a luz lo que podría ser un avivamiento genuino en algún corazón, en algún hogar, en alguna iglesia representada aquí. Señor, efectúa y lleva a cumplimiento todo lo que tú has empezado en nuestros corazones en estos momentos. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Clamando a Dios juntas, Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts. La lectura para hoy en el reto Mujer Verdadera 365 es Salmos 143 al 150.